Muchas gracias, Patricia. Estamos en compañía del doctor Víctor Manuel Ruiz, quien es experto en cirugía abdominal y en laparoscopia. Buenos días, doctor. Buenos días, Un Vicente. placer tenerlo acá en casa para hablar de este tema tan interesante, ¿no? Cirugía abdominal, apendicitis y laparoscopia. ¿Quiénes son candidatos para este tipo de cirugía? Sí, en primer lugar, Vicente, la apendicitis aguda es una inflamación, como el nombre lo dice, del apéndice, por obstrucción de la luz, porque tienes un intestino residual que se llama apéndice, tiene luz y hace que se obstruya la luz por un fecalito, o sea, un poco de heces que se endurece y se bloquea completamente el lumen. Ahí lo tenemos. Eso produce que el apéndice se le altere la irrigación arterial, venosa y linfática, entonces comienza a inflamarse. Y como el intestino tiene millones de bacterias, es que es muy importante, comienza a reproducirse la bacteremia y entonces comienza a inflamarse, a enrojecerse. Eso es lo que lo obstruye entonces. Y eso es lo que lo obstruye. Eso sería el primer caso exacto. De apéndice. De apéndice. Perfecto. ¿Y cómo se da uno cuenta? Bueno, por el cuadro clínico, que el cuadro clínico es muy importante. Este es el apéndice que está exactamente donde se une el intestino delgado con el intestino grueso, que se llama ciego, precisamente porque es donde comienza el intestino grueso. Todos los alimentos son absorbidos y aprovechados en el intestino delgado, y ya lo que llega al intestino grueso es prácticamente lo que va a desechar y que al final va a producir la defecación. El apéndice está exactamente donde comienza el intestino grueso y es donde se tiene comunicación con un pequeño orificio que a veces se le mete un fecalito, que es un poquito de heces, le obstruye y altera todo eso y produce la infección que va avanzando y va avanzando. ¿Cómo se da cuenta el paciente? Bueno, porque comienza con un dolor abdominal que al principio es difuso, cerca del ombligo o más arribita, y poco a poco se va localizando hacia donde se encuentra el apéndice, que es del lado derecho. Ahí donde está el apéndice. Esta localización puede ser para acá o para arriba porque tiene diferentes posiciones. A todo paciente es diferente. ¿No? Entonces el dolor a veces puede ser referido hacia la espalda, o un dolor referido hacia arriba, o un dolor referido hacia la pierna del lado derecho. Y eso hace que clínicamente uno perfectamente pueda hacer el diagnóstico. Con el dolor, cómo comenzó, con la asociación a veces de náuseas, un poquito de vómitos, puede haber diarrea o estreñimiento, hay distensión abdominal porque hay irritación y el paciente toma una posición contra el dolor y entonces dice, cuando camino y doy el paso me aumenta el dolor, a veces se me irradia la pierna y le hace un examen de sangre y los leucocitos que no deben de pasar de 10.000 comienzan a subir de 10.000, 12.000, 13.000, 15.000 y eso le ayuda a uno, por eso es un diagnóstico clínico. A veces por la posición que tiene y si el cuadro no es muy florido, a veces un ultrasonido en una persona muy experta, radiólogo, le puede decir a uno, sí, ahí la veo inflamada y concuerda con el cuadro clínico de una apendicitis aguda, Vicente. Entonces es muy importante el interrogatorio que haga el paciente y una cosa muy importante, muchas veces el paciente por su propia decisión toma analgésicos porque tuvo un dolor abdominal y esconde el cuadro, entonces eso hace que la infección siga aumentando y siga aumentando y eso puede producir que llegue a perforarse y producir una peritonitis porque se inflama toda esa zona y se llama peritonitis porque es el peritoneo que se irrita y se llega con líquido purulento y eso ya complica más, pero porque el paciente tomó algún analgésico y escondió el dolor porque se le alivió. Entonces es importante, ante un dolor abdominal, mejor consultar con un facultativo. Consultarlo, sí señor. Ahora, ¿cómo se practica este tipo de operación? Es una cirugía mínimamente invasiva, así se llama, porque por el ombligo se mete un trocar, por ahí se insufla para que los intestinos no le estorben a uno a la hora de hacer la cirugía y ver en los dos monitores que tiene uno, que son monitores especiales que tienen 600 resoluciones más que un televisor corriente, ahí ve toda la imagen del abdomen y uno observa perfectamente todo el abdomen, si hay líquido libre, si hay líquido purulento, a dónde está localizada el apéndice y si hay alguna otra patología asociada dentro del abdomen, porque eso le permite por la misma cirugía laparoscópica. Entonces, por el ombligo entra el primer trocar y la cámara y dos orificios pequeñitos de 5 milímetros en la parte inferior del abdomen, hace que sea una cirugía que prácticamente no deja señales, casi sin
sin señales de postquirúrgicas, Claro. porque las suturas inclusive después se hacen Por dentro. Por dentro. Doctor, una consulta que quiero hacerle. Al hacer esto, como usted menciona, por el ombligo y dos orificios muy pequeños, ustedes prácticamente no están viendo al paciente en sí, a la persona, están viendo el Estamos monitor. viendo los monitores. Y a través del monitor van corrigiendo. Exacto, uno va utilizando el instrumental que se utiliza, que lo que hace uno es localizar en primer lugar el apéndice, y después el apéndice tiene un tejido graso que es por donde va la arteria apendicular, que es la que le da irrigación y viabilidad al apéndice. Con un electrodo especial uno va cauterizando esa zona hasta que llega a la base del apéndice, y después con una engrapadora termina uno cortando el apéndice y engrapándolo, lo mete entre una bolsa plástica para que no contamine al sacarla, y se saca por el orificio umbilical. Ahí sacan todo el desecho. Ahora, si ha habido líquido libre, uno limpia. irriga con un irrigador especial, lava y absorbe, aspira todo ese líquido, de manera que sea uno feliz de que, aunque estaba perforada y No todo hay eso, contaminación no hay ni nada. contaminación, y lavó muy bien el abdomen. Ahora, ¿quiénes no estarían aptos para este tipo de operación? Sí, a veces pacientes que han tenido cirugías previas abdominales abiertas, que han dejado adherencias que son como telas de araña que producen entre los intestinos, que se adhieren entre sí a los intestinos, y a veces aparte del peritoneo parietal, que es la pared abdominal. Entonces uno tiene que tener más cuidado a la hora, pero perfectamente con cirugía previa hemos realizado esta técnica sin ningún problema. Y la ventaja de esta técnica es que es poco dolorosa. No es invasiva, como usted mencionó. No invasiva, es mínimamente invasiva. El paciente hay que levantarlo a las 4 o 6 horas, ya a las 6 horas puede irse para la casa, y a veces les damos dieta líquida el mismo día. El tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación es rapidísimo, comparado con la cirugía abierta, que no solo deja una cicatriz, que sobre todo como esta patología es más frecuente en personas de los 5 a los 40 años, que le da promedio de más frecuencia. Son las estadísticas. Las estadísticas, pero puede aparecer a cualquier edad, pero la frecuencia... Menos de 5, más de 40. Exacto. Entonces casi no les queda cicatriz, sobre todo es una mujer, porque las hereditas prácticamente son invisibles rápidamente a los pocos días. Qué bueno. Vamos a suponer una persona que, como le dije ahorita, llegó en crisis a la clínica, lo que llama la gente una peritonitis, se me reventó. ¿Cómo saberlo? Claro. Es decir, antes de introducirle la cámara. No. Primero, la historia clínica es fundamental, por eso le decía que es un diagnóstico clínico. El paciente llega donde el médico, le pregunta cuándo le comenzó el dolor, a dónde se localizó, a dónde fue más intenso, y con ciertas maniobras a la hora de la exploración abdominal, el médico, uno le hace ciertas maniobras tocando aquí, lo que se llama el punto de McBurney, que queda entre el ombligo y la cresta ilíaca. Ese es el punto clave donde está el apéndice. Usted le presiona ahí, inclusive suelta rápidamente, el paciente siente un dolor muy fuerte, y aunado a la clínica de dolor, náuseas, trastornos en la pérdida del apetito e inflamación del abdomen, uno hace ya el diagnóstico de que es una apendicitis aguda, y que lo más importante es hacerlo lo más rápido posible para evitar que se complique, porque el diagnóstico temprano hace que uno pueda hacer más fácil la técnica, y que el apéndice no se perfore, no produzca liberación de bacterias a la cavidad abdominal, produciendo peritonitis, que puede ser localizada o a veces generalizada. Entonces ya pues hay que tomar medidas más severas, además de la aplicación de antibióticos y una serie de cosas, pero lavar muy bien. Limpiar la zona. Y limpiar la zona. Nuestras abuelitas antes siempre nos decían, hijo, no se trague las semillitas pequeñas, la de guayaba, la del tomatico, porque esto podría provocar... ¿Qué hay de cierto en esto? Es cierto. Hay gente que come muchas cosas, y una semillita de esas se puede meter en la luz, porque como es un intestino delgadito... Sí, la del tomate, doctor, que están... Sí, a veces comen muchas cosas, y a veces otros alimentos que tienen semilla más grande se pueden favorecer. Exacto. Pueden obstruir la luz del intestino, inclusive parásitos también puede ser otra causa de apendicitis aguda, sí. Y hasta tumores del apéndice, es poquísimo, es abajo del 5%, pero pudiera haber tumores de apéndice. Lo importante entonces en estos casos, porque más de una vez hemos escuchado que dicen, tengo un dolor aquí, y siempre también nuestra abuelita le decían, hijo, acuéstese, trate de levantar la pierna derecha. Exacto. Y si hay un dolor, es apendicitis, porque podemos esperar que se me quita, me tomo una pastilla, le vamos dando largas, y a lo mejor nos complicamos nosotros mismos. Claro, porque eso retarda el diagnóstico y hace que las complicaciones aparezcan con mayor frecuencia.
Cambio, ante ese dolor abdominal, ante las náuseas, ante la fiebre que puede ser de 37,5, 38. Y esos son síntomas ya. Exacto, y con un examen de sangre que diga que los leucocitos están arriba de 10,000, perfectamente ya ese diagnóstico está totalmente correcto, con exploración física que haga un facultativo que tenga experiencia en este tipo de cirugía. Pero lo lindo es que como estos trócares son mínimamente invasivos, son de 5 milímetros. Es una ventaja hoy en día, ¿no? La recuperación es rapidísima y la estética ni se diga. Qué bueno, doctor. 1.000.000 de gracias por estas recomendaciones, doctor. Es un placer, Víctor Manuel, un placer mío. El placer es mío, de verdad que sí. Estamos a la hora.